Soy Victoria Vicky Bermúdez y tengo 29 años. La pasada Nochebuena, mi padre se puso de pie delante de 30 parientes y me castigó como si fuera una niña desobediente, porque me atreví a preguntar qué me había dejado mi abuela en su testamento. Toda la sala estalló en carcajadas. Sentí la cara tan caliente que podía notar el pulso en los dientes. Pero le miré fijamente a los ojos y dije 2 palabras. Muy bien. A la mañana siguiente, el día de Navidad, llamó a la puerta de mi habitación con una sonrisa de suficiencia. «Por fin has aprendido cuál es tu sitio», dijo. Entonces vio la habitación vacía, sin ropa, sin maleta, sin mí. Antes de que pudiera marcar mi número, sonó el timbre y el abogado de la familia estaba en el porche, temblando, sujetando un maletín lleno de documentos que mi padre jamás supo que existían. «Señor Bermúdez», dijo, «¿qué ha hecho usted? Antes de contaros qué había en ese maletín, tomaos un momento para darle a me gusta y suscribiros. Pero solo si esta historia os llega de verdad, y dejad un comentario diciéndome desde dónde me escucháis y qué hora es ahora mismo. Ahora, dejadme llevaros al pasado mes de septiembre, la mañana en que murió mi abuela y cayó la primera ficha de dominó. Mi abuela, Leonor Bermúdez, falleció un martes por la mañana en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Tenía 87 años. Recibí la llamada de mi madre a las 6:14 a.m. Recuerdo la hora exacta porque ya estaba despierta, sentada en mi mesa de dibujo en mi estudio de 45 metros cuadrados, esbozando un jardín pluvial para un cliente en Gijón. La voz de mamá era fina como papel de fumar al trasluz. «Es la abuela Leonor, Vicky. Se ha ido». Conduje los 20 minutos hasta el hospital, en silencio. Sin radio, sin podcast. Solo el sonido de la lluvia del norte golpeando el parabrisas y mi propia respiración. Cuando llegué, mi padre ya estaba en el pasillo. Ricardo Bermúdez, de 63 años, magistrado jubilado de la Audiencia Provincial 1,85 de estatura, vistiendo una chaqueta Barbour encerada. Incluso al amanecer, no estaba llorando. Estaba al teléfono hablando con alguien sobre trámites burocráticos. Escuché las palabras plazos de presentación y calendario de sucesiones antes de que se fijara en mí y colgara sin despedirse. Mi hermano Gerardo estaba a su lado. 33 años, traje oscuro, incluso en un hospital, con el brazo pasado por los hombros de papá, como un compañero de partido en un mitin electoral. Parecían una unidad, un muro. Yo me quedé al final del pasillo, sola, aferrando un vaso de papel con café de máquina que nunca llegué a beber. La última vez que había visto a la abuela Leonor, estaba en su silla de ruedas en el jardín de su casona de indianos en la calle Uría, apretándome la mano con una fuerza sorprendente. «Vicky», me había dicho, con la voz baja para que nadie más pudiera oírla. «He dejado las cosas arregladas. Confía en mí, ¿vale?» Yo asentí, sin entender. Todavía no. En el funeral, 3 días después, la iglesia era de piedra antigua, nave alta, lirios blancos por todas partes y un ataúd de caoba pulido como un espejo. Mi padre dio el elogio fúnebre. Habló durante 11 minutos sobre el legado de los Bermúdez, sobre la tradición, sobre cómo mi hijo llevará adelante a esta familia. Mencionó a Gerardo por su nombre 4 veces. Mencionó a mi madre una vez. A mí no me mencionó en absoluto. Después, en la línea de pésame, el marido de mi tía Margarita me preguntó a qué me dedicaba estos días. Antes de que pudiera responder, mi padre se inclinó desde atrás. «Planta árboles para gente rica», dijo, y algunos soltaron risitas educadas. Sentí el ardor empezar en el esternón y subir. Me estaba dando la vuelta para irme cuando un hombre que no reconocí dio un paso al frente. Mayor, de pelo plateado, gafas de montura fina dorada. Me tomó la mano con suavidad y la estrechó. «Tu abuela estaba muy orgullosa de ti», dijo en voz baja. «Estaremos en contacto». Y luego se fue, desapareciendo entre la multitud de abrigos negros antes de que pudiera preguntarle su nombre. No lo sabía entonces, pero ese hombre era Manuel Carrasco y tenía la llave de todo. Esa noche, 15 de nosotros nos reunimos en la casa familiar para cenar. La Casa Bermúdez, una casona de indianos blanca a las afueras de Oviedo, con una verja de hierro forjado y robles centenarios en el jardín. Mi abuela construyó esa casa con el dinero de su familia mucho antes de casarse con mi abuelo. Siempre me encantó. Las molduras del techo,
los alféizares profundos, el jardín trasero donde la abuela cultivaba peonías del color de las zapatillas de ballet. Dentro, la larga mesa de comedor de roble estaba puesta con la cubertería de plata de ley de la familia, un juego que había llevado el apellido Bermúdez durante 3 generaciones, velas en candelabros de plata y una botella de Rioja Gran Reserva respirando en el aparador. Todo dispuesto para parecer dinero viejo y linaje perfecto. Mi padre se sentó en la cabecera, naturalmente. Levantó su copa. «Mamá me dejó todo a mí para que lo gestionara», anunció, escaneando la mesa. «Me aseguraré de que los activos familiares se distribuyan a las personas adecuadas, basándome en la capacidad». Sus ojos se posaron en mí. «Eso significa que no tienes que preocuparte por nada de esto, Vicky. Las cosas complejas no son realmente tu fuerte». Gerardo asintió como el secretario de un juez. Su mujer, Mercedes, se ajustó su collar de perlas y dijo: «Nada, ya dejo el tenedor». «Papá», la abuela me dijo. «Mi madre estaba confundida al final», cortó él. «Cualquier cosa que te prometiera, olvídalo». Mi madre, Lucía, miraba fijamente su plato. No levantó la vista, nunca levantaba la vista. Después de la cena, me excusé y subí a la habitación en la que había crecido. El póster de Gaudí que había pegado en la pared a los 16 años seguía allí, con los bordes curvados. Me senté en la cama y abrí el cajón de la mesilla de noche por costumbre. Dentro había un sobre que no había estado allí antes. Papelería de color crema con una leve marca de agua. Mi nombre en el frente en tinta azul con una letra que reconocería en cualquier parte. Temblorosa pero deliberada. La letra de la abuela. Mis manos temblaban cuando lo cogí. Abrí el sobre despacio, sentada con las piernas cruzadas en la cama individual en la que había dormido desde los 5 hasta los 18 años. La lámpara del techo parpadeaba igual que siempre. La habitación olía a papel pintado viejo y armario de cedro. Dentro había 2 cosas. La primera era una carta, 2 páginas, por delante y por detrás, con la letra de la abuela Leonor. El bolígrafo había apretado lo suficiente para dejar surcos en el papel, como si hubiera querido que las palabras fueran permanentes, físicas, algo que nadie pudiera borrar con una tecla. La segunda era una fotocopia, parcial, quizás 6 páginas de lo que parecía un documento más largo. El encabezado decía: «Acuerdo de fideicomiso irrevocable y pacto sucesorio, Leonor M. Bermúdez, fideicomitente». A mitad de la primera página fotocopiada, resaltada en amarillo, había una sola línea. Beneficiaria: Victoria Vicky Bermúdez. Leí la carta con lágrimas resbalando por mi cara. «Vicky, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y tu padre ya está haciendo lo que sabía que haría. Siento no haber podido detenerlo mientras estaba viva. Lo intenté a mi manera, pero los hombres como tu padre no escuchan a las mujeres, solo escuchan a los documentos. El original del fideicomiso está con mi abogado, Manuel Carrasco. Su despacho está en la calle Uría, en Oviedo. La copia que te he dejado es parcial. No es suficiente para probar nada por sí sola, pero sí para que sepas que te digo la verdad. No le enseñes esto a nadie, ni a tu padre, ni a Gerardo, ni siquiera a tu madre. Quiero a Lucía, pero se lo contará a Ricardo. Espera al momento adecuado, y Manuel sabrá qué hacer. Siempre fuiste mi arquitecta, Vicky, la que construye. No dejes que te derriben. Con todo mi amor, la abuela». Doblé la carta de nuevo en el sobre y la apreté contra mi pecho. La fotocopia estaba incompleta. No podía usarla como prueba. No tenía abogado. No sabía quién era Manuel Carrasco más allá de un nombre y una calle. Y mi abuela llevaba bajo tierra 48 horas. Pero por primera vez en años, sentí algo más que pequeñez. Sentí que alguien creía en mí. Siempre había creído en mí, y lo había puesto por escrito. Conduje de vuelta a mi piso a la mañana siguiente sin despedirme. Nadie se dio cuenta, o si lo hicieron, nadie llamó. Mi estudio estaba exactamente como lo había dejado. Plantas abarrotando cada alféizar, mesa de dibujo cubierta de papel de calco, una taza de té fría de hace 2 días todavía junto al fregadero. Amaba este lugar, aunque fuera lo suficientemente pequeño como para tocar paredes opuestas si me estiraba. Era mío. El único espacio en el mundo donde nadie me decía que no era suficiente. Me senté ante mi portátil y busqué en Google Manuel Carrasco, abogado, Oviedo. Los resultados aparecieron inmediatamente. Un pequeño despacho en la calle Uría,
Práctica individual, especializado en planificación patrimonial y sucesiones. Una foto mostraba a un hombre de pelo plateado con gafas de montura fina. El hombre del funeral. Pasé el cursor sobre el número de teléfono. No llamé, todavía no. Porque había una parte de mí, la parte que mi padre había entrenado desde la infancia, que susurraba. ¿Y si la abuela realmente estaba confundida? ¿Y si esto no es nada? ¿Y si llamas y descubres que la única persona que creía en ti era solo una anciana enferma que no sabía lo que firmaba? No estaba lista para arriesgar eso, todavía no. En su lugar, me volqué en el trabajo. Un estudio de paisajismo en Gijón tenía una fecha límite en 2 semanas. Un jardín en la azotea para una nueva urbanización de lujo. Necesitaba el dinero. Todavía cargaba con un préstamo de estudios de 38.000 euros, 420 al mes, del máster en abogacía que cursé un año antes de dejarlo para dedicarme al diseño. El año que mi padre dijo que traicioné a la familia. Estaba revisando el correo para confirmar las especificaciones del proyecto cuando lo vi. Enterrado entre un boletín de noticias y una notificación de envío, un correo de Gerardo, no para mí, reenviado a mí por accidente. Asunto. Borrador de petición de modificación de fideicomiso. Se me cayó el alma a los pies. Hice clic para abrirlo, escaneé las primeras líneas. Entonces mi teléfono vibró con el recordatorio de la fecha límite del proyecto y tuve que cerrar el portátil e ir a la oficina. Pero había visto suficiente. Suficiente para saber que, fuera lo que fuese que mi padre estaba planeando, ya había empezado. Pasaron 3 semanas. Me lancé al trabajo. El proyecto del jardín de la azotea consumía días de 16 horas, y dejé que así fuera porque concentrarse era más fácil que tener miedo. Pero el correo electrónico seguía en mi bandeja de entrada como una astilla bajo la piel. No lo había abierto de nuevo. No estaba segura de querer hacerlo. Entonces llamó mi madre. Vicky, tu padre quiere a toda la familia junta para Nochebuena. Su voz tenía esa delgadez particular que adquiría cuando transmitía las órdenes de Ricardo Bermúdez y fingía que eran invitaciones. Dice que quiere arreglar las cosas. Casi me río. Mi padre nunca había arreglado nada en su vida. Rompía cosas y luego te decía que era culpa tuya por ser frágil. Me lo pensaré, mamá. Por favor, cariño. Lo está intentando. Dije que le avisaría y colgué. Luego me senté en la mesa de mi cocina. Una pieza de IKEA de segunda mano que había lijado y barnizado yo misma. Y finalmente abrí el correo reenviado accidentalmente por Gerardo. Era una cadena. 7 mensajes entre mi hermano y mi padre abarcando 2 semanas. El asunto borrador de petición de modificación de fideicomiso era exactamente lo que sonaba. Gerardo había redactado una petición legal para el juzgado solicitando un cambio de beneficiario en el fideicomiso de la abuela Leonor. Los motivos citados eran incompetencia financiera de la beneficiaria nombrada, yo. La petición argumentaba que tenía un patrón de decisiones profesionales inestables, ningún activo significativo y deuda educativa pendiente incompatible con la responsabilidad fiduciaria. Mi hermano había escrito eso sobre mí en lenguaje legal, para un expediente judicial, pero la línea que me nubló la vista no fue la jerga legal. Fue el mensaje casual que Gerardo había tecleado a mi padre al final de la cadena. Ella no lo peleará. Nunca pelea nada. Esa es la belleza del asunto, papá. Me quedé sentada allí mucho tiempo. Luego hice capturas de pantalla de cada mensaje de la cadena. Los subí a mi nube y los guardé en un pendrive que guardaba en el cajón de los calcetines. Llamé a mi madre de vuelta. Dile a papá que estaré allí en Nochebuena. Iba a volver a casa, pero no para arreglar nada. A la mañana siguiente, llamé al despacho de Manuel Carrasco. Una recepcionista contestó, una mujer mayor con una voz cálida y eficiente. Di mi nombre. Hubo una pausa. Luego dijo, señorita Bermúdez, el señor Carrasco ha estado esperando su llamada. ¿Puede venir hoy? 2 horas más tarde, estaba sentada frente a él en un pequeño despacho en la calle Uría. Estanterías cubrían cada pared, volúmenes legales encuadernados en piel, con las esquinas dobladas y marcadas. Una alfombra oriental que había visto décadas mejores cubría el suelo. En su escritorio, una taza de café se había quedado fría. Manuel Carrasco era el hombre del funeral. El mismo pelo plateado, las mismas gafas de montura fina dorada, la misma calma mesurada.
Parecía un hombre que había pasado su carrera eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Tu abuela me contrató hace 20 años, dijo. Redacté su testamento original, y hace 8 años, después de una conversación que la preocupó profundamente, me pidió que creara un fideicomiso irrevocable y un pacto sucesorio contigo como única beneficiaria. Abrió una carpeta de piel y deslizó un documento sobre el escritorio. El original, papel grueso color crema. El sello notarial del Colegio Notarial de Asturias. Firmas al final. 580.000 euros en un fondo garantizado gestionado por el Banco Santander, dijo. Irrevocable significa que tu padre, como albacea o fiduciario, no puede alterar al beneficiario. Cualquier petición para hacerlo requiere tu consentimiento por escrito o una sentencia judicial basada en pruebas de la incapacidad mental del fideicomitente en el momento de la firma. Hizo una pausa. Tu abuela anticipó esto. Hizo que su médico, el doctor Margolles, realizara una evaluación cognitiva la misma semana que firmó. Los resultados están en el archivo. Ella era plenamente competente. Exhalé. Fue la primera respiración completa que tomaba en semanas. Hay más, dijo Carrasco. Tu padre presentó una petición hace 3 semanas solicitando un cambio de beneficiario. Listó a Gerardo. Le dijo al juzgado que no había podido localizarte para obtener el consentimiento. La mandíbula del viejo abogado se tensó. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Le enseñé la cadena de correos electrónicos. La leyó sin expresión. Luego levantó la vista. Esto es prueba de un incumplimiento deliberado del deber fiduciario y mala fe. Si quieres luchar contra esto, tienes todo lo que necesitas. Quiero luchar contra esto, asentí. Entonces dijo casi como una ocurrencia tardía. Hay una cosa más, Vicky. Tu abuela también te dejó la casa de veraneo en Llanes. Está incluida en el fideicomiso. No creo que tu padre lo sepa. Nunca leyó el documento completo. Le miré fijamente. La casa de Llanes, la pequeña cabaña de piedra y madera donde la abuela me llevaba cada verano, donde nos sentábamos en el porche y veíamos los cubos de la memoria y el mar Cantábrico romper contra los acantilados. Me había dicho una vez que era su lugar favorito en el mundo. Me la había dejado a mí. Manuel Carrasco me miró por encima de sus gafas. Tu abuela sabía exactamente lo que pasaría después de que se fuera, y pasó los últimos 8 años asegurándose de que estuvieras protegida. Cerró la carpeta. La pregunta es, ¿cuándo quieres usar esto? En Nochebuena, dije. Ha invitado a toda la familia. 30 personas. Carrasco me estudió durante un largo momento. Luego asintió lenta y una sola vez. El miércoles antes de Nochebuena, hice una pequeña maleta, una muda de ropa, mi abrigo de lana camel, un cepillo de dientes y una carpeta manila llena de copias compulsadas ante notario. Los originales se quedaron con Carrasco. Acordamos eso. Él guardaría el juego maestro en la caja fuerte de su despacho, y yo llevaría copias, notariadas, selladas, admisibles como prueba secundaria si fuera necesario. Los originales eran para el juzgado, las copias eran para la familia. Conduje hacia el sur a través de las colinas otoñales de Asturias. Las hojas se habían vuelto completamente ámbar y óxido a lo largo de la autopista, y el cielo tenía ese gris particular del norte que no podía decidirse entre la lluvia y la resignación. La casa Bermúdez apareció entre los árboles como siempre hacía. Fachada blanca colonial, verja de hierro, el viejo roble haciendo guardia. Desde fuera parecía una postal. Así es como se ve una buena familia. Ese era todo el punto. Mi madre me recibió en la puerta. Me abrazó un instante más de la cuenta, de esa manera que hacía cuando quería decir algo pero no lo haría. Tu padre está en el despacho, murmuró. Está de un humor de perros. Llevé mi maleta arriba, a mi vieja habitación, el póster de Gaudí, la cama individual, el cajón de la mesilla ahora vacío. Me había llevado el sobre la última vez. Desde abajo oí la voz de Gerardo, luego la risa brillante y teatral de Mercedes, el tintineo de una copa de vino. Me arrodillé y deslicé la carpeta manila bajo el colchón. Luego fui a la ventana. El jardín trasero, los parterres de peonías de la abuela, estaba descuidado y gris. Nadie lo había cuidado desde que ella enfermó demasiado para arrodillarse. La visión me hizo un nudo en la garganta. Apreté la palma plana contra el cristal frío y susurré a nadie. Estoy aquí, abuela. Abajo,
El Rioja estaba abierto. La chimenea de granito crepitaba y mi padre no se levantó cuando entré. Me miró desde su sillón de cuero y dijo: «Ah, has venido». Gerardo estaba en el sofá junto a Mercedes, agitando el vino. Miró mi abrigo, de segunda mano, con algunas bolitas en los codos, y dijo: «Todavía no has cambiado de coche, Vicky?» Sonreí, me senté y no dije nada. Al día siguiente, 30 parientes llenarían esta casa. Mi padre había organizado la reunión de Nochebuena más grande en la historia de la familia Bermúdez, mucho más grande de lo habitual. No sabía por qué aún, pero una parte de mí sospechaba que Ricardo Bermúdez nunca hacía nada sin público. La mañana de Nochebuena, la casa se llenó como un teatro antes de una función. Los coches llenaban la calle a las 10 a.m. La tía Margarita y el tío Donato desde Santander, los primos de León, la tía abuela Judith, que voló desde Marbella. A mediodía, había 32 personas en la casa Bermúdez, y el ruido era un ser vivo. Risas, brindis, niños corriendo por los pasillos, el temporizador del horno sonando cada 20 minutos. Ayudé en la cocina porque nadie me pidió que hiciera otra cosa. Lucía y Mercedes se sentaron en el rincón del desayuno, bebiendo té mientras yo cortaba apio para el relleno. Eso me pareció correcto. La división del trabajo familiar no había cambiado desde que tenía 12 años. A las 4 p.m. nos sentamos. La larga mesa de roble en el comedor sentaba a 18. El resto fue a una mesa plegable en el salón adyacente. Me colocaron en la mesa plegable entre mi primo segundo de 9 años, Oliver, y una silla vacía. Mi padre se puso en pie en la cabecera de la mesa principal, la araña de cristal sobre él, el mantel de lino, blanco como una bandera de rendición, la plata de la familia brillando bajo la luz de las velas. Levantó su copa de vino. «Esta Nochebuena es especial», dijo, con su voz de tribunal, la que llenaba salas y cerraba alegatos. «Hemos perdido a mamá este año, pero la familia Bermúdez perdura, y de quien estoy más orgulloso es de mi hijo, Gerardo, que acaba de ganar el caso más grande de su carrera». Se giró hacia Gerardo. «Por ti, hijo». Aplausos. Gerardo los aceptó con modestia ensayada. Un leve asentimiento, una mano en el hombro de Mercedes. Desde la mesa plegable, mi tía Margarita gritó: «¿Y qué hay de Vicky? ¿Alguna buena noticia, cariño?» Abrí la boca. «Vicky todavía está encontrando su camino», dijo mi padre, sin mirarme. «Es creativa. Le concederemos eso. Una ola de risas educadas. Pero toda familia necesita a alguien que recuerde al resto que no hay que tomar el camino equivocado. ¿Verdad, Vicky?» La risa rodó por ambas mesas como una ola y me quedé sentada absorbiéndola como había hecho desde niña. Columna recta, cara neutral, manos en el regazo. Oliver, el niño de 9 años a mi lado, levantó la vista y susurró: «¿Estás bien?». Asentí y le pasé un trozo de pan. Después de que retiraran los platos y el turrón estuviera medio comido y el cava fluyera, mi padre se puso de pie otra vez. La sala se cayó. Tenía la postura de un hombre a punto de dictar sentencia. «Una cosa más», dijo. «Mañana por la mañana haré un anuncio familiar importante respecto al patrimonio de mamá. Espero que todos estéis presentes». Sonrió. La sonrisa de un hombre que ya ha decidido el resultado. Es lo que mamá habría querido. Miré a Gerardo. Estaba estudiando su copa de cava con una pequeña sonrisa privada. Miré a mi madre. Estaba mirando fijamente el mantel. Miré a mi padre. Me estaba mirando directamente a mí. Y por un segundo, su sonrisa se afiló en algo que no era una sonrisa en absoluto. Mañana iba a leer su versión del testamento delante de todos. Me excusé para fregar los platos. La cocina estaba tranquila excepto por el sonido del agua corriendo y mi propia respiración. Estaba de pie frente al fregadero, frotando una bandeja de azar, con espuma hasta los codos, todavía con el mismo jersey con el que había conducido. En la habitación de al lado, 32 personas reían y bebían licor, y ni una sola se había ofrecido a ayudar a retirar un solo plato. Oí pasos detrás de mí. Gerardo se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados, copa de vino colgando de 2 dedos. «¿Sabes, Vicky?», dijo casualmente, «deberías agradecer a papá que te deje sentarte a la mesa, aunque sea la mesa de los niños». Se rió de su propia broma. No me giré. Seguí frotando. Pero algo en mí, algún cable que había estado tensado durante 29 años, finalmente vibró. «¿Gerardo?», dije.
mi voz tranquila y firme. ¿Sabes qué me dejó la abuela? El silencio detrás de mí cambió de textura. Oí su copa tintinear contra la encimera. Cuando miré por encima del hombro, su cara se había quedado muy quieta. Salió de la cocina sin decir una palabra. 10 minutos después, la voz de mi padre tronó desde el salón. «Vicky, ven aquí ahora mismo». Me sequé las manos en un trapo de cocina y entré. 32 caras me miraban fijamente. La araña de cristal lanzaba pequeños arcoíris por el techo. Mi padre estaba en el centro de la sala, copa de vino en una mano, la otra mano apuntándome como si fuera una acusada. «¿Qué le has dicho a tu hermano?» Su voz era el barítono judicial, diseñado para hacer a la gente más pequeña. «¿Le has amenazado con el testamento? ¿Crees que puedes manipular a esta familia?» Abrí la boca para responder. No me dejó. «Estás castigada», dijo. «Estás castigada hasta que te disculpes con tu hermano. Vete a tu habitación». La sala estalló, no en protesta, sino en risas. 32 personas, la mayoría adultos, riéndose porque Ricardo Bermúdez acababa de castigar a su hija de 29 años, como si fuera una niña que se porta mal. La tía Margarita se tapó la boca, pero sus hombros temblaban. El tío Donato resopló en su copa. Incluso Mercedes soltó un delicado jadeo teatral que era realmente una risita. Mi cara ardía. El calor subió desde mi pecho a mi cuello y a mis sienes en una sola ola. Busqué a mi madre. Lucía estaba sentada en la silla del rincón, mirando sus manos, en silencio. Nadie dijo para. Nadie dijo ya basta, Ricardo. Nadie dijo nada excepto reír. Miré a mi padre. Su reloj Cartier Tank atrapó la luz mientras clavaba su dedo hacia la escalera. «Vete», repitió. «Ahora». Le sostuve la mirada durante 3 segundos completos. Luego dije con una voz tan calmada que me sorprendió incluso a mí. «Muy bien». Me giré, subí las escaleras, cerré la puerta de la habitación detrás de mí. Y entonces cogí mi teléfono y llamé a Manuel Carrasco. Sonó 2 veces. Contestó. Dije: «Señor Carrasco, necesito que traiga los originales mañana por la mañana a las 8 a». Hubo una pausa. Luego su voz firme y mesurada. «Estaré allí». Colgué, puse mi alarma a las 4 a.m. y me senté en el borde de la cama individual en la oscuridad, escuchando las risas que aún flotaban a través de las tablas del suelo, pensando: «Reíd, disfrutadlo, porque esta es la última vez». Sé que ahora mismo algunos de vosotros estáis furiosos en mi nombre, y sinceramente, no os culpo. Dejadme preguntaros algo. ¿Alguna vez os ha humillado vuestra propia familia delante de una sala llena de gente? ¿Alguna vez os ha puesto en vuestro sitio alguien que se suponía que debía protegeros? Si queréis averiguar qué pasó a la mañana siguiente cuando mi padre abrió la puerta de mi habitación y la encontró vacía, quedaos conmigo. Y si esta historia os toca de cerca, dadle a ese botón de me gusta para que sepa que seguís aquí. Me fui a las 4:15 de la mañana, sin drama, sin portazos. Hice mi maleta en la oscuridad, deslicé la carpeta manila en mi bolso y bajé las escaleras en calcetines para que la madera no crujiera. Lo único que dejé atrás fue la foto enmarcada de la abuela Leonor en la mesilla de noche, boca abajo. Conduje hasta una cafetería abierta 24 horas a 5 kilómetros de la casa. Pedí un café que no bebí y esperé a que amaneciera. A las 7:42 a.m., lo sé porque estaba mirando el reloj, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de Gerardo. «¿Dónde estás? Papá te está buscando». No respondí. Dentro de la casa Bermúdez, supe los detalles más tarde por mi primo Dani. La mañana se desarrolló así. Mi padre bajó a las 7:30, recién duchado, vistiendo una camisa Oxford planchada, pareciendo un hombre a punto de presidir una junta directiva. Se sirvió café, escaneó la sala y dijo: «Que alguien vaya a despertar a Vicky. Tiene una disculpa que hacer». Nadie se movió, no porque me estuvieran defendiendo, porque nadie quería lidiar con ello. Ricardo subió las escaleras él mismo. Llamó 2 veces, su llamada judicial, seca y expectante. «Vicky, es de día. ¿Estás lista para disculparte con tu hermano?» Silencio. Abrió la puerta. La cama estaba hecha. El armario estaba abierto y vacío. Los cajones estaban despejados. La habitación no tenía nada de mí excepto la fotografía de la abuela Leonor boca abajo en la mesilla como un signo de puntuación final.
Dani me contó después que mi padre se quedó en esa puerta durante 10 segundos completos antes de que su expresión cambiara. Confusión primero, luego algo más oscuro. Bajó las escaleras despacio. Vicky se ha ido, anunció a los veintitantos parientes que aún se demoraban en el desayuno. Su voz era plana, controlada. Se fue en mitad de la noche como una cobarde. Gerardo levantó la vista de su portátil y sonrió. Bueno, dijo, eso lo arregla todo. Mi padre asintió. Ciertamente lo hace. Ahora planeaba hacer el anuncio del patrimonio a las 10, pero dado que la única persona que podría objetar ha huido. Sonó el timbre. Mi madre abrió. Y allí, en el porche delantero, con un traje gris, un maletín de cuero marrón y una expresión como un frente de tormenta, estaba Manuel Carrasco. Soy Manuel Carrasco, dijo, abogado de Leonor Bermúdez. Necesito hablar con toda la familia ahora mismo. El comedor se cayó por etapas. Primero la conversación más cercana a la puerta principal. Luego una onda de silencio extendiéndose mesa por mesa hasta que incluso los niños dejaron de moverse. Manuel Carrasco entró en la sala como un hombre entra en un tribunal, sin prisas, deliberado y completamente seguro de su autoridad. Puso su maletín de cuero sobre la mesa del comedor, justo encima de las sobras del desayuno navideño, y lo desabrochó sin sentarse. Sus manos, me dijeron, tenían un temblor visible, no de nervios, sino de ira. Mi padre se levantó de su silla en la cabecera. Era más alto que Carrasco por 10 centímetros, más ancho por 15 kilos. Usó cada parte de ello. Manuel. El nombre salió como una advertencia. No has sido invitado. Esta es mi casa. Carrasco le miró. Esta es la casa que Leonor Bermúdez construyó con el dinero de su familia, señor Bermúdez. Y estoy aquí porque tengo una obligación legal, un deber fiduciario con la beneficiaria de su fideicomiso. Vicky no tiene derechos a... Vicky es la única beneficiaria nombrada de un fideicomiso irrevocable ejecutado hace 8 años. Usted lo sabe desde el día que su madre lo firmó. La sala estaba tan quieta que podría haber oído la caldera encenderse 3 habitaciones más allá. 30 pares de ojos se movían entre los dos hombres como espectadores en un juicio, que en cierto modo lo eran. La mandíbula de Ricardo se apretó. Mi madre estaba en declive cognitivo. Lo que sea que firmara fue firmado. En presencia de 2 testigos independientes y acompañado por una evaluación médica confirmando plena competencia mental, Carrasco abrió el maletín y sacó una carpeta. Tengo la documentación aquí. ¿Quiere que la lea en voz alta, señor Bermúdez? ¿Para todos? La pregunta flotó en el aire. La tía Margarita, sentada cerca de la ventana, se inclinó hacia adelante. El tío Donato dejó su taza de café. Incluso los niños se habían callado. Ricardo Bermúdez miró la carpeta en las manos de Carrasco como un hombre mira un arma cargada apuntando a su pecho. Luego enderezó los hombros y dijo muy bajito: «Salga de mi casa». «Señor», dijo Carrasco, «¿qué ha hecho usted?» Lo que pasó después es algo que he reproducido en mi mente 100 veces, porque fue el momento en que la máscara finalmente se rompió. No despacio, no con gracia, sino en una grieta repentina y fea justo por el centro. Mi padre dio un paso hacia Carrasco. «He dicho que salga. Está allanando mi propiedad. Llamaré a la Guardia Civil». «Es bienvenido a hacerlo», respondió Carrasco, sin moverse un centímetro. «Y cuando lleguen, les enseñaré la petición que usted presentó al juzgado hace 3 semanas, en la que afirmaba que no podía localizar a la beneficiaria del fideicomiso de su madre». Hizo una pausa. «La beneficiaria cuyo número de teléfono tiene, cuya dirección tiene, que estaba durmiendo en esta casa anoche». La cara de Ricardo pasó por una secuencia. Rojo, luego blanco, luego una especie de gris moteado que nunca había visto en una persona viva. Alrededor de la sala podía ver la reacción extendiéndose. Margarita apretándose la mano contra la boca. El tío Donato frunciendo el ceño. Primos intercambiando miradas. Fue entonces cuando Gerardo se levantó. Mi hermano, el niño dorado, el abogado, el que siempre sabía el ángulo correcto, dio un paso adelante con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. «Sir Carrasco», dijo suavemente. «Aprecio su preocupación, pero cualquier documento al que se refiera puede ser impugnado en el legal apropiado. Usted redactó la petición, ¿no es así, señor Bermúdez?» Carrasco se giró para mirarlo. Su voz era tranquila,
precisa, quirúrgica. Usted preparó un expediente para cambiar el beneficiario de un fideicomiso irrevocable en nombre de su padre, que también es el fiduciario. Tengo los correos electrónicos. La compostura de Gerardo no se rompió, se evaporó. Un momento era un abogado seguro. Al siguiente era un hombre cuya boca se había aflojado y cuyos ojos se habían desviado involuntariamente, inconfundiblemente hacia su padre. «Papá», dijo en voz baja, «tenemos que hablar en privado». Ricardo ni siquiera le miró. No tengo nada que ocultar». La tía Margarita se levantó de su silla. Su voz, cuando habló, llevaba la autoridad particular de una mujer que había visto a una familia mentirse a sí misma durante décadas y finalmente había tenido suficiente. «Ricardo», dijo, «deja hablar al hombre». Un murmullo de acuerdo recorrió la sala, no alto, no desafiante, pero presente, como las primeras grietas en un lago helado antes de que toda la superficie ceda. Mi padre miró alrededor de la sala y vio quizás por primera vez que el público que había reunido para su propia actuación ya no estaba de su lado. «Esto es absurdo», dijo. Pero su voz había perdido su resonancia de tribunal. Sonaba más pequeña, más fina, como papel de fumar al trasluz. Mi padre hizo lo que mi padre siempre ha hecho. Cuando siente el suelo moverse bajo él, escala el conflicto. «Escuchadme todos». Levantó ambas manos, palmas fuera, el gesto de un hombre restaurando el orden en un juzgado. «Este hombre», señaló con el dedo a Carrasco, «fue contratado por mi madre hace años cuando ya estaba en declive. Ha estado llenando la cabeza de Vicky con fantasías. Esto es un asunto familiar, y no permitiré que un extraño». «Ricardo». La voz de Carrasco cortó como una cuchilla. «Serví a tu madre durante 20 años. No soy un extraño, y estoy aquí porque has violado los términos de un instrumento legal que juraste como albacea defender. Fuera». La voz de mi padre se quebró en la palabra. Señaló a la puerta. «Sal de esta casa ahora mismo, o juro por Dios que haré que te detengan». Carrasco le miró un largo momento. Luego cerró su maletín con un clic deliberado. Se lo puso bajo el brazo y asintió, no en derrota, sino en reconocimiento, como un jugador de ajedrez reconociendo los siguientes 3 movimientos. «Me iré», dijo con calma, «pero volveré a las 2 de esta tarde para la lectura formal del patrimonio de Leonor Bermúdez, que usted programó, señor Bermúdez. Está en su propio calendario». Se detuvo en la puerta. «Y no vendré solo». La puerta principal se cerró tras él con un clic suave. Mi padre se giró de nuevo hacia la sala. 30 caras, algunas confundidas, algunas incómodas, unas pocas abiertamente escépticas. Se alisó la camisa, se ajustó el reloj y reensambló su compostura, como un hombre endereza un cuadro después de un terremoto. «Siento que todos hayáis tenido que ver eso», dijo. «Vicky contrató a algún abogado de oficio para agitar problemas. Es lo que hace. Huye de la responsabilidad y luego causa caos desde la distancia». Sacudió la cabeza con tristeza ensayada. «Esta tarde leeré el testamento de mamá adecuadamente y todo quedará claro. Os lo prometo». Gerardo, que había estado de pie congelado junto al sofá, se volvió a sentar y se puso el portátil en las rodillas. Sus dedos se movieron rápido, borrando algo. Me daría cuenta más tarde. Correos electrónicos. La sala exhaló. La gente volvió a su café, a sus conversaciones, a sus hijos. La crisis había sido diferida. Ricardo Bermúdez todavía tenía el control. O eso creía. Las 2 estaban a 5 horas de distancia. El reloj de la repisa, una pieza de aniversario de cristal que había pertenecido a mi abuela, contaba cada segundo. Yo estaba aparcada fuera de una cafetería en la avenida de Galicia, viendo la lluvia trazar líneas torcidas en mi parabrisas. Mi Honda Civic de 2014, con 230.000 kilómetros. Una pequeña abolladura en el parachoques trasero de un parking en la universidad no era la clase de coche que hiciera que nadie mirara 2 veces. Y esa mañana, la invisibilidad era exactamente lo que necesitaba. Mi portátil estaba abierto en el asiento del pasajero. A las 8:17 a.m. había enviado un correo formal a la división de banca privada del Banco Santander solicitando confirmación escrita de mi estatus como beneficiaria del fideicomiso irrevocable de Leonor M. Bermúdez. A las 9:41 llegó la respuesta de una gestora llamada Patricia López. «Estimada señorita Bermúdez,
Esto es para confirmar que usted es la única beneficiaria nombrada de la cuenta de fideicomiso irrevocable de Leonor M. Bermúdez. El corpus del fideicomiso de 580.000 euros permanece intacto y no ha sido dispersado. Una petición para enmendar la designación de beneficiario fue archivada el 14 de octubre por el actual fideicomisario Ricardo A. Bermúdez, pero no ha sido aprobada por el juzgado. No se pueden realizar desembolsos sin su autorización escrita. Lo leí 3 veces, luego lo guardé. Hice copia de seguridad e imprimí una copia en una copistería 2 calles más allá. A las 11:15, Carrasco llamó. Me echó, dijo, con algo que podría haber sido diversión seca. Amenazó con llamar a la policía. Lo sé. Mi primo Dani me envió un mensaje. A las 2, Vicky. Estaré aparcado en la siguiente calle. Tú entras primero, yo te sigo. Val. Una pausa. ¿Estás segura de esto? Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Miré la lluvia. Una mujer pasó junto al coche cogiendo la mano de una niña pequeña. Ambas chapoteando en los charcos, riéndose de nada, la simple y estúpida belleza de la gente que se sentía segura. He estado volviendo atrás toda mi vida, señor Carrasco. Cada fiesta, cada llamada de teléfono, cada vez que me tragaba algo que debería haberme hecho escupir. He terminado de volver atrás. Entonces te veré a las 2. Colgué. Abrí el espejo de mi parasol. La cara que me devolvía la mirada estaba pálida, cansada y absolutamente segura. Me abroché el abrigo, comprobé la carpeta una última vez. Copia del fideicomiso notariada. Confirmación del banco impresa. Cadena de correos con marca de tiempo. Carta manuscrita de la abuela. Todo en orden. Todo real. Arranqué el motor. Dentro de la casa Bermúdez, la mañana se estiró como una goma elástica demasiado tensa. Dani me contó después cómo se vio desde dentro. Tras irse Carrasco, la tranquilidad casual post-desayuno se había cortado. La gente seguía hablando, sirviendo café, picando sobras, pero la conversación tenía una nueva corriente subterránea. La clase de tensión donde todo el mundo habla del tiempo, pero piensa en el terremoto. La tía Margarita acorraló a mi madre en el pasillo junto al baño de invitados. «Lucía», dijo en voz baja, ¿está Ricardo seguro de que todo está en orden? Ese abogado de esta mañana no parecía un hombre que fuera de farol. Los ojos de mi madre estaban bordeados de rojo. «No lo sé, Margarita. Ricardo no me cuenta nada de las finanzas. Nunca lo ha hecho». Margarita la miró un largo momento y no dijo nada, lo cual, viniendo de Margarita, lo decía todo. En la cocina, Dani sacó su teléfono y me escribió. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando?» Respondí. «Estoy bien. Estaré allí a las 2. Por favor, estate en la sala cuando llegue». Me contestó al instante. «No me voy a ir a ningún sitio». Mientras tanto, en el despacho de mi padre, la habitación con el sillón de cuero, los volúmenes legales en estanterías de caoba, las fotos enmarcadas de Ricardo estrechando manos con varios políticos y jueces. Mi padre estaba haciendo llamadas. Dani lo oyó a través de la puerta, cada vez más alto con cada intento. Era el día de Navidad. Todos los despachos de abogados de Oviedo tenían el buzón de voz activado. Ricardo Bermúdez, ex magistrado. No podía contactar con un solo abogado. Gerardo apareció en la puerta del despacho. «Papá», dijo con cuidado, «quizás deberíamos posponer la lectura, darnos tiempo para...». «No». La voz de mi padre era granito. «Yo no me retiro, ni ante Manuel Carrasco, ni ante Vicky, ni ante nadie. Hacemos esto hoy». Gerardo cerró la boca. «Parecía», dijo Dani, «un hombre que acaba de darse cuenta de que el bote salvavidas tiene un agujero». El reloj de la repisa dio las 12. 2 horas. A las 12:30, entré en el despacho de Carrasco por última vez antes de que todo cambiara. Tenía el dossier completo extendido sobre su mesa en 4 pilas ordenadas. Me senté frente a él y me guió a través de cada una punto por punto, como un cirujano revisa una radiografía antes de cortar. Pila 1. El fideicomiso irrevocable original. Papel crema, sello notarial, firma de Leonor en tinta azul. Firme, deliberada, nada como la letra de una mujer confundida. Junto a ella, la carta del médico, el doctor Margoles, confirmando competencia cognitiva. Pila 2. La cadena de correos entre Ricardo y Gerardo, impresa con metadatos completos, mostrando marcas de tiempo,
direcciones de remitente e información de enrutamiento. Las palabras «ella» no lo peleará resaltadas en amarillo en la última página. Pila 3. La carta de Patricia López del Banco Santander, confirmando mi estatus y el saldo intacto de 580.000 euros. Pila 4. Un documento que no había visto antes. Carrasco lo deslizó por la mesa. La escritura de la casa de la calle Uría. Le miré. La casa colonial, dijo. Tu hogar familiar. La escritura ha estado a nombre de Leonor desde 1981. Compró la propiedad con la herencia de su madre antes de casarse con tu abuelo. Ricardo nunca fue propietario. Asumió, como asume la mayoría de las cosas, que era suya por defecto. Carrasco tocó el documento. Bajo los términos del fideicomiso, tras la muerte de Leonor, la propiedad se transfiere a la beneficiaria nombrada. Miré la escritura, la casa de mi padre, la casa donde se había sentado a la cabecera de la mesa, donde me había castigado delante de 30 personas, donde había construido todo su reino de autoridad, nunca había sido suya. No sabe esto, Die. Nunca leyó el documento completo del fideicomiso, confirmó Carrasco. Leyó las primeras 3 páginas, las que le nombraban albacea, y paró. Por supuesto que lo hizo. Ricardo Bermúdez nunca había necesitado leer la letra pequeña. Él era la letra pequeña. Él era la última palabra, o eso había creído siempre. Reuní las 4 pilas en la carpeta Manila. Carrasco guardó los originales en su maletín. Yo entro primero, dije. Tú vienes cuando te haga la señal. ¿Cómo lo sabré? Lo sabrás. Nos dimos la mano. Su agarre era firme, y sus ojos tras esas gafas de montura dorada tenían algo que no había visto en ningún adulto de mi familia desde que murió mi abuela. Confianza. A la 1:45 conduje hacia la casa por segunda vez en 24 horas. La lluvia había parado. Un sol pálido de diciembre empujaba a través de las nubes, convirtiendo la calle mojada en un espejo. Los robles de la calle estaban casi desnudos ahora, sus ramas dibujadas en negro contra el cielo pálido como grietas en porcelana. Conduje despacio. No estaba haciendo tiempo. Estaba recordando. Esta era la calle donde la abuela Leonor me enseñó a montar en bici, la acera por donde me llevaba al colegio el año que mis padres no podían molestarse, el jardín delantero donde se arrodillaba conmigo en la tierra y me enseñaba a trasplantar un plantón sin perturbar sus raíces. El secreto, había dicho, presionando mi mano pequeña en la tierra, es coger todo el cepellón, no dejes ninguna parte de ti misma atrás. Mi teléfono vibró. Lucía. Me aparté y contesté. Vicky, ¿dónde estás? La voz de mi madre estaba tensa, suplicante. Tu padre está furioso. Solo ven a casa y discúlpate y todo esto puede acabar. Por favor, mamá, dije. Voy a casa, pero no a disculparme. Un silencio, luego muy pequeño. ¿Qué vas a hacer? Lo correcto. Colgué. Aparqué en la manzana detrás de la casa junto al sedán plateado de Carrasco. Estaba sentado en el asiento del conductor, maletín en el regazo, gafas de lectura puestas. Me miró a través del parabrisas y asintió una vez. Salí del coche, abrigo camel, bolso de lona con la carpeta dentro. Mis manos estaban firmes, la verja estaba abierta, la puerta principal estaba sin echar la llave. Desde dentro, podía oír voces. El murmullo de 30 personas reunidas y esperando a que Ricardo Bermúdez les dijera cómo se suponía que funcionaba el mundo. Subí los escalones del porche y empujé la puerta. Me deslicé por la entrada de la cocina y me quedé en el pasillo justo fuera de la vista del salón. A través del arco podía ver la escena que mi padre había montado. El salón había sido reorganizado. Sillas traídas del comedor, del despacho, incluso del porche, todas mirando hacia la chimenea como bancos mirando a un altar. 30 personas sentadas y atentas. Ricardo estaba ante ellos con su camisa Oxford, gafas de lectura en la nariz, montura de Kay, las que solía usar en el estrado. En su mano una sola hoja de papel. La sostenía como los jueces sostienen los veredictos, lo suficientemente alto para que todos pudieran verla, lo suficientemente bajo para que nadie pudiera leerla. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Como sabéis, el fallecimiento de mi madre dejó ciertos asuntos por resolver. He revisado sus deseos cuidadosamente con la ayuda de Gerardo y quiero compartir el plan de distribución que ella pretendía. Hizo una pausa para el efecto. La sala estaba en silencio. El fideicomiso familiar,
se consolidará bajo mi gestión. El fondo educativo, 580.000 euros, será transferido a Gerardo para la administración de la siguiente generación. Miró hacia arriba como comprobando a su audiencia. En cuanto a Vicky, una sonrisa pequeña y misericordiosa. Mamá quería que tuviera un gesto de buena voluntad. 5.000 euros. Unos pocos asentimientos comprensivos. Mercedes puso su mano en el brazo de Gerardo. Gerardo bajó los ojos en una actuación de humildad tan pulida que podría haber ganado un Goya. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó mi padre. Desde el pasillo tomé aire, saqué la carpeta de mi bolso y entré en la sala. Detrás de mí, la puerta principal se abrió silenciosamente. Manuel Carrasco entró. Quiero que os imaginéis esto por un segundo. Entráis en una habitación, 30 de vuestros parientes están sentados allí. Vuestro padre acaba de decirles a todos que valéis 5.000 euros. Está sosteniendo un trozo de papel como si fuera un mazo. ¿Y tú? Tú estás sosteniendo la verdad. ¿Qué haríais? Decídmelo en los comentarios. Y si no os habéis suscrito todavía, ahora es el momento, porque lo que pasó después en ese salón es algo que nadie en mi familia ha olvidado jamás. Todas las cabezas en la sala se giraron. 32 caras, algunas sorprendidas, algunas confundidas, unas pocas genuinamente complacidas de verme. Mi primo Dani, sentado en la última fila, me dio un pequeño asentimiento. La tía Margarita se enderezó en su silla. La expresión de mi padre pasó por 3 fases en 2 segundos. Sorpresa, molestia, luego un endurecimiento, la máscara de tribunal volviendo a su sitio. Bueno, dijo, la hija pródiga regresa. Unas pocas risitas obligatorias de la multitud. Asumí que habías huido para siempre esta vez. ¿Estás aquí para disculparte con tu hermano? No, dije. Mi voz era nivelada, calmada de una manera que me sorprendió, porque mi corazón estaba golpeando contra mis costillas tan fuerte que estaba segura de que la gente podía verlo a través de mi abrigo. Estoy aquí para oír el testamento, el de verdad. Caminé pasando su dedo acusador, su reloj Cartier, la silla donde había presidido la corte durante 30 años, y puse la carpeta sobre la mesa junto a la chimenea. Carrasco entró detrás de mí. Maletín, traje gris, la autoridad tranquila de un hombre que llevaba haciendo esto décadas. ¿Qué es esto?, dijo Ricardo. La molestia se estaba cuajando en algo más feo ahora. Te dije esta mañana que salieras de mi casa. Me giré para encarar la sala. No a mi padre, a la sala, a la gente. Siento interrumpir, dije, pero lo que mi padre acaba de leer no es el testamento de mi abuela. No es su documento de fideicomiso. Es un plan de distribución que escribió él mismo. Puse mi mano sobre la carpeta. Este es el fideicomiso irrevocable original que Leonor Bermúdez ejecutó hace 8 años. Fue archivado con su abogado, el señor Carrasco, y verificado por el Banco Santander, la institución que gestiona el fondo. Abrí la carpeta. Mi abuela nombró un beneficiario. Yo. Silencio. No el silencio educado y teatral de una reunión familiar. El silencio absoluto y atmosférico de una sala llena de gente que acaba de darse cuenta de que están presenciando algo que no pueden deshacer. La cara de mi padre se vació de color. No gradualmente, todo a la vez, como si alguien hubiera tirado de un enchufe. La tía Margarita dijo clara y firmemente: «Dejadla hablar». Carrasco dio un paso adelante. Abrió su maletín en la mesa junto a mi carpeta, sacó el documento original y lo sostuvo para que la sala pudiera ver el sello notarial rojo. «Este es el fideicomiso irrevocable de Leonor Margarita Bermúdez», dijo. Su voz llegaba de la manera que las voces de los buenos abogados llegan sin gritar. «Ejecutado el 14 de marzo, hace 8 años. Yo estuve presente en la firma junto con 2 testigos independientes. El notario dio fe. Empezó a leer. La fideicomitente, Leonor M. Bermúdez, por la presente establece este fideicomiso para el beneficio exclusivo de su nieta, Victoria Bermúdez». Hizo una pausa y miró a la sala por encima de sus gafas. Corpus del fideicomiso, una suma de 580.000 euros mantenida y gestionada por Banco Santander. Adicionalmente, la propiedad inmobiliaria ubicada en la calle Oviedo, escritura registrada, originalmente comprada en 1981, se transferirá a la beneficiaria tras la muerte de la fideicomitente. Un jadeo, audible, colectivo, barrió la sala.
El tío Donato se inclinó hacia adelante tanto que su silla crujió. Margarita cerró los ojos brevemente. Luego los abrió y miró directamente a mi padre. «La casa», susurró alguien desde la última fila. Le dejó la casa. Como albacea, a Ricardo Bermúdez se le dio autoridad administrativa únicamente. Se le prohibió expresamente alterar la designación de beneficiario, dispersar fondos sin el consentimiento escrito de la beneficiaria o gravar la propiedad de ninguna manera. Carrasco bajó el documento y miró a mi padre. En los últimos 3 meses, el señor Bermúdez ha presentado una petición para cambiar el beneficiario a su hijo, Gerardo, alegando que no podía localizar a la señorita Bermúdez. También falló en notificarle la existencia del fideicomiso tras la muerte de Leonor como requiere la ley. Carrasco metió la mano en el maletín y sacó la cadena de correos impresa. La sostuvo en alto, el resaltado amarillo visible desde el otro lado de la sala. Estos son correos electrónicos entre Ricardo Bermúdez y Gerardo Bermúdez, en los cuales Gerardo redactó la petición fraudulenta, y Ricardo la aprobó. Leyó en voz alta la línea que se había grabado en mi memoria. Ella no lo peleará. Nunca pelea nada. Esa es la belleza del asunto, papá. La sala se giró para mirar a Gerardo. Mi hermano estaba sentado muy quieto, su mano congelada en el brazo de Mercedes. Su cara se había vuelto del color de la ceniza. Mercedes, lenta, cuidadosamente extrajo su brazo de debajo de su mano y cruzó ambas en su regazo. La tía Margarita sacudió la cabeza. El tío Donato murmuró algo por lo bajo. Dani se levantó de su silla en la última fila y caminó hacia adelante para ponerse a mi lado, sin decir nada, solo estando allí. Presente. Mi padre abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Ella estaba confundida, dijo, pero las palabras salieron raídas, gastadas por el uso. Mi madre no sabía lo que firmaba. La respuesta de Carrasco fue inmediata. El médico de su madre realizó una evaluación cognitiva la misma semana de la firma. Los resultados están documentados. Leonor Bermúdez puntuó en el percentil 93 para su grupo de edad. Estaba más lúcida que la mayoría de la gente en esta sala. Un largo golpe de silencio. Entonces, desde atrás, la tía abuela Judith, de 81 años, hermana pequeña de Leonor, que no había dicho casi nada en 2 días, habló. Leonor me contó lo del fideicomiso, dijo en voz baja. Hace 8 años, dijo. Ricardo intentará llevárselo, pero me he asegurado de que no pueda. Ella lo sabía, siempre lo supo. Mi padre miró a Judith, luego a Margarita, luego a la sala llena de caras que ya no le miraban con respeto o deferencia. Le miraban de la manera que miras algo que acabas de descubrir que está podrido por debajo. Había reunido a su propio público y acababan de convertirse en su jurado. Mi padre se volvió hacia Gerardo. La alianza, la que habían construido durante 33 años, colapsó en una sola frase. Di algo. La voz de Ricardo se rompió, cruda y dentada. Eres el abogado, impúgnalo, haz algo. Gerardo no se movió. Se sentó en el sofá, con el portátil aún en las rodillas, y habló en una voz tan baja que solo la primera fila pudo oírle claramente. Papá, irrevocable significa irrevocable. No puedes impugnarlo. Te dije eso desde el principio. Me dijiste que lo manejarías. La mano de mi padre bajó sobre el respaldo de una silla de comedor con un crujido que hizo estremecerse a los primos más cercanos. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la madera. Dijiste que ella nunca se enteraría. Y ahí estaba. Delante de 30 testigos, mi padre confirmó cada detalle que Manuel Carrasco acababa de presentar. La copa de vino que Ricardo había estado sosteniendo se le resbaló de la otra mano y se hizo añicos en la madera. El rojo oscuro se acumuló en el suelo y se extendió lentamente hacia la alfombra persa, y nadie se movió para limpiarlo. Entonces algo cambió. La postura de mi padre cambió. La agresión se drenó y en su lugar vino algo que le había visto usar 1000 veces antes. Suavizó la voz, bajó los hombros, se giró hacia mí con ojos brillantes. Vicky, cariño. La palabra cariño aterrizó como un billete falso en un mostrador. Solo estaba intentando proteger los activos de la familia. Eres joven. No tienes experiencia con esta clase de dinero. Estaba haciendo esto porque te quiero. Le miré. El hombre que había llamado a mi carrera una broma, que me había sentado en la mesa de los niños, que me había castigado a los 29 años delante de cada pariente que tenía. Dejé que el silencio se mantuviera durante 3 segundos. Luego dije,
No hiciste esto porque me quieres, papá. Hiciste esto porque nunca has creído que una hija merezca lo mismo que un hijo, y eso no es amor. Eso es control. Mi madre se puso de pie. No me había dado cuenta de que estaba llorando, pero su cara estaba mojada y sus manos temblaban. Miró a mi padre, el hombre junto al que había estado en silencio durante 35 años, y dijo con una voz que temblaba pero no se rompió: «Le debes una disculpa, Ricardo. Se la debes toda su vida». La sala contuvo el aliento. Mi padre miró a mi madre como si hubiera hablado en un idioma que él no reconocía. Luego me miró a mí, luego a las 30 caras observándole. No dijo nada. Se giró, caminó hacia su despacho y cerró la puerta. En los minutos que siguieron, la sala se reorganizó a sí misma. No los muebles, sino la gente. La tía Margarita me alcanzó primero. Me atrajo hacia un abrazo que olía a Chanel número 5 y café. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ti ahora mismo, cariño», me dijo al oído. Dani me apretó el hombro. Primos con los que no había hablado en años se acercaron. Un apretón de manos, un asentimiento, un tranquilo «lo siento, Vicky». Gerardo se levantó del sofá. No me miró. Tomó el brazo de Mercedes y caminó hacia la puerta principal. Mercedes se detuvo en el pasillo. Se quitó el collar de perlas y lo dejó caer en el bolsillo de su abrigo, como si quisiera hacerse más pequeña, menos visible. Carrasco ya estaba organizando los documentos de vuelta en su maletín. «Presentaré la petición para destituir al señor Bermúdez como albacea el lunes a primera hora», me dijo. «El proceso judicial lleva aproximadamente 30 días. Mientras tanto, el fideicomiso está congelado». Asentí. El lunes por la mañana, Manuel Carrasco presentó 3 documentos en los juzgados de Oviedo: petición para destituir a Ricardo, solicitud para nombrar a Carrasco administrador interino y una queja ante el Colegio de Abogados contra Gerardo por violación de conducta profesional. En 2 semanas, el juzgado concedió la destitución. Ricardo no lo impugnó. Su propio abogado le aconsejó que no tenía base legal. Los 580.000 euros fueron transferidos a una cuenta a mi nombre. La escritura de la casa de Oviedo fue actualizada. La casa, la verja, el jardín eran míos. Y Gerardo recibió una notificación formal de investigación, una suspensión de 6 meses. Su mayor cliente le dejó en cuestión de días. Se pasó a la consultoría corporativa. Mi padre me llamó una vez, 3 días después. Contesté. Dijo: «Has destruido esta familia». Dije: «No, papá, tú lo hiciste. Yo solo traje los recibos». Colgó. No he sabido de él desde entonces. 2 semanas después, conduje a la casa con una sola llave. Aparqué. Los robles estaban desnudos. La verja se abrió con un chirrido. Giré la llave. La casa estaba en silencio de una manera que nunca había experimentado. Sin la voz de mi padre llenándolo todo, la casa respiraba diferente. Una semana después, conduje hasta Llanes, a la casa de la playa. No había estado allí en 6 años. La cabaña de piedra y madera, con el porche mirando al mar. La llave giró suavemente. En la mesa de la cocina había una caja de madera. Dentro, fotos de la abuela y yo, y una carta corta. «Vicky, si estás leyendo esto, fuiste lo suficientemente valiente. Sabía que lo serías. Esta casa es tuya. Siempre lo fue. Empieza de nuevo aquí, si lo necesitas. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre, la abuela». Me senté en el porche y lloré. El tipo de llanto que te deja más ligera. El Cantábrico era gris y vasto y completamente indiferente, y había un extraño consuelo en eso. Ese domingo envié un correo a mi familia. No quiero cortar a nadie de mi vida, pero no volveré a una relación donde se me falte al respeto. La puerta está abierta, pero ahora gira en ambos sentidos. Y mi madre llamó 20 minutos después, llorando. «Lo siento tanto, Vicky. Debería haberte defendido hace años». «Lo sé, mamá, pero necesito que empieces a elegir lo correcto, no lo fácil. Voy a intentarlo». Gerardo respondió por mensaje. «Lo entiendo». No respondí. Mi padre no respondió. 6 meses después, la primavera ha llegado a Asturias. He pagado el préstamo del máster. He convertido el despacho de abajo, el viejo trono de Ricardo, en mi estudio de paisajismo. Paisajismo Bermúdez. Se sentía correcto. Dani viene los fines de semana a ayudar con el jardín. La tía Margarita llama cada domingo. Lucía vino a visitar por primera vez en abril. Plantamos bulbos de tulipán juntas.
Ricardo vive en un piso alquilado al otro lado de la ciudad. Dice a sus amigos que le robé la casa. Estoy contando esta historia desde el porche de la casa de Yanes. Es sábado. La marea está baja. No os cuento esto para daros una lección. Solo os cuento lo que hice. El silencio no es acuerdo. Esperar no es debilidad. Y lo más importante, mi abuela no me dejó dinero. Me dejó pruebas. Pruebas de que alguien en mi familia me veía. Todavía tengo el póster de Gaudí. Está en la pared de mi estudio ahora. Lo miro cada mañana y pienso en la chica que lo pegó a los 16. Ella era suficiente. Siempre fue suficiente. Solo necesitaba los papeles para demostrarlo. Gracias por quedaros hasta el final. Soy Vicky Bermúdez, y esa fue la última vez que me senté en la mesa de los niños.